Hola, ¿qué tal? Gracias por estarnos siguiendo. Realmente es satisfactorio registrar que en las redes sociales hemos ido avanzando en vistas y en suscripciones en YouTube. Muchas gracias por eso. Aquí estamos y aquí estaremos. Fíjense que me llamó mucho la atención. Hace unos días apareció en la prensa nacional, como se dice, desde hace mucho tiempo, y se repitió en algunos medios aquí en Sonora, en Hermosillo, una nota en la cual el periódico Reforma da cuenta de una reunión que tuvo con 4 expresidentes del PRI, específicamente Dulce María Sauri, aquella mujer que actualmente es diputada, ha sido presidente de la Cámara de Diputados Federal, pero que tiene una larguísima historia. Efectivamente fue presidente del PRI, pero fue gobernadora de Yucatán y tuvo todos los puestos antes. Fue diputada, yo la recuerdo en la 15 Asamblea Nacional del PRI, siendo dirigente Colosio, que ella habló a nombre de los presidentes de comités estatales en el país. Una mujer pues muy distinguida, muy inteligente. Yo le reconozco a ella una inteligencia extraordinaria y una, digamos, manera florida de abordar los temas, como es el caso en general de la gente del sureste y muy específicamente de Yucatán. Pero bueno, ese es otro tema. Estuvo también Pedro Joaquín Caldwell, que también es del sureste, fue gobernador de Quintana Roo. Yo recuerdo perfectamente bien, fíjense que estaba Manlio Fabio Beltrones de gobernador del estado y Pedro Joaquín Caldwell era secretario de turismo con Carlos Salinas de Gortari. El caso es que hubo un evento en San Carlos, me tocó ahí estar, tuve la impresión de que Pedro Joaquín Caldwell era un joven muy educado. Me llamó mucho la atención, los que estábamos cerca, y él llegó con una naturalidad. Hola, ¿qué tal? Parecía como de la gente que le ayudaba a él, pero realmente pues era él muy distinguido también, de muy buen porte. En aquellos tiempos pues estaba joven y entonces se dio todo el evento y de repente lo cortaron de alguna forma y él pues se lo llevaron en alguna camioneta, se fue al aeropuerto y se fue del evento y del estado, y resulta que al día siguiente apareció, no recuerdo a quién relevó en el gobierno del estado de Quintana Roo. Él fue gobernador relevando a alguien, creo que era hasta pariente de él, pero en fin, yo recuerdo ese detalle. Y también tengo la impresión, las veces que yo lo he visto, también tengo la impresión de que lo he visto en entrevistas, en la televisión, o también personalmente, me da la impresión de que es un tipo también muy inteligente. Otro que estuvo en esa reunión en Reforma es Enrique Ochoa Reza. Lo hizo presidente Enrique Peña Nieto, fue después de Manlio Fabio Beltrones, llegó este hombre, pero fue un desastre. Me acuerdo que lo primero que le sacaron fue que había adquirido 600 carros de taxis y que los manejaba, no sé si en Monterrey o no sé dónde. Y posteriormente le fueron sacando muchas cosas de manejo, porque él llegó a presidente del PRI procedente casualmente de ser director de la Comisión Federal de Electricidad y de haber implementado toda esta real transformación que se dio del antiguo modelo en el cual la Comisión Federal era un monopolio, además ineficaz, que luego empezó a involucrar a la iniciativa privada, sobre todo
con la autorización, y esto pues de acuerdo a ese nuevo modelo que se dio y que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, que más o menos se repite en el tratado llamado TECMEC. El caso es que se involucra a la iniciativa privada, empieza a haber paneles, tú puedes poner panel solar en tu casa, esa electricidad baja y la toma la Comisión Federal de Electricidad, la introduce en su flujo de sus redes y luego, pero te contabiliza y dice, tú me diste tantos kilowatts, entonces tú tienes abonado tanto. Y luego después te pone la cuenta y dice, oye, me abonaste tanto y gastaste tanto. Entonces empezaron a llegar recibos a personas como un personaje muy conocido aquí en Hermosillo, que es el presidente municipal Antonio Astiazarán, que debe de tener una casa grande, supongo yo, porque él viene de familia pudiente, casado con familia, también relacionado con familia pudiente. Entonces debe tener un caserón con mucho gasto de electricidad. Y me dice que él paga alrededor de 100 pesos mensuales porque tiene muchos paneles solares en el techo de su casa y le permite ahorrar. Bien, eso lo implementó este tipo, Enrique Ochoa Reza, que por otro lado siempre me ha parecido discursivamente torpe, siempre, aunque se le nota que es muy inteligente, muy preparado, no tiene esa gracia del discurso, no tiene esa manera de atrapar con la palabra a los demás y resulta siendo un tanto cuante así pesado, poco agradable, digamos, al ánimo de los demás, pero fue presidente del PRI. Y a raíz de eso es que cuando se vino el cambio, él era presidente, bueno, lo que me falta decir pues es que él reemplazó a Manlio Fabio Beltrones y fue presidente del PRI los últimos 2 años de Enrique Peña Nieto, bueno, hasta el 18, concretamente hasta 1918 él fue presidente del PRI, y entonces sucedió que Manlio Fabio Beltrones había sido presidente del PRI y había perdido, entiendo yo, 5 de 9 gubernaturas que estaban en el 2015, perdón, que estaban en disputa, perdió 5 de 9 y luego llega el 18 y pues Reza pierde otro tanto, pero deja al PRI prácticamente en la calle, lo deja desmoronado. Todo el PRI, la mayor parte del PRI se fue a Morena, votaron por Andrés Manuel, no hubo un gancho de atracción, de identidad, de nada en ese tiempo. Por eso me parece a mí un desastre. Pero al final de cuentas él tiene lo suyo, por supuesto. Ahorita es diputado federal, ahí está, perdón, es senador, ahí está junto con Osorio Chong, son un grupito de ex gobernadores, ex secretarios, etcétera, que dominan lo que es la opinión del PRI y a veces, más que dominarla, la acercan a intereses ya sea del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de la oposición, que la verdadera oposición en este momento la encabeza el Partido Acción Nacional. Bien, ahí está el asunto. El caso es que también estuvo Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien es sonorense, nacido en lo que hoy conocemos como Benito Juárez, el municipio Benito Juárez, la población Villa Juárez se le llamó originalmente porque el ejido que se constituyó ahí por allá en los años 40, 50, le pusieron precisamente ejido Benito Juárez en honor al expresidente que se instituyó como la figura señera del liberalismo en los años del siglo, en la segunda parte del siglo XIX.
y que dominó el panorama y que dejó algún legado importante, específicamente la separación de la Iglesia, del Estado y de la Iglesia, y lo cual generó algo que muchas personas confundieron y siguen confundiendo. Es como si fuera un pleito entre el Estado y la Iglesia, y no es así. Es simplemente la disposición de la libertad de cultos, es decir, que cada uno de nosotros tenemos el derecho de creer lo que creamos y de afiliarnos a la religión que consideremos, y el Estado no tiene por qué meterse en eso en términos de creencias. Bueno, esto es tan simple y tan sencillo como lo que se acaba de aprobar últimamente respecto a la marihuana, que cada quien es libre de fumar o de no fumar marihuana. O sea, ese tipo de cosas tiene que ver con estas cuestiones que en aquel tiempo sonaban realmente como una guerra, como una declaración de guerra de parte del Estado mexicano que representaba Benito Juárez, aún con todas sus limitaciones de toda índole, porque bueno, Benito Juárez no es el santo civil que nos han pintado. La verdad es que él estuvo muy tentado a vender otra parte del territorio mexicano, no se dieron las condiciones y qué bueno, digo, hay que agradecerle a Lincoln, que tenía la guerra de secesión en Estados Unidos, y dice, no, pues si crece más junto a Texas, se van estos otros territorios, entonces pues nos van a ganar. El caso es que no cayó necesitaba dinero, quiso pedir a Estados Unidos ofreciendo a cambio terrenos y no se dieron las circunstancias, pero bueno, brincamos esa situación. Estuvieron esos 4 expresidentes del PRI y me llamó mucho la atención el encabezado que puso el periódico Reforma al día siguiente de la mesa esa que tuvieron. Decía simplemente así: extingue reforma eléctrica al PRI. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el PRI apoya la propuesta que está haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de regresar al modelo que la Comisión Federal tenía cuando Adolfo López Mateos, en los años 50, expropió la electricidad, o 61, si mal no recuerdo, 61, 62, expropió la electricidad. Antes la electricidad la manejaban, la abastecían realmente los norteamericanos, era una cuestión muy limitada. Había, cuando se hizo esa expropiación, pues realmente había muy escasas poblaciones en el país con electricidad y muy pocos hogares también tenían disponibilidad de corriente eléctrica, y entonces se nacionalizó, se sembró el país de postes y alambres conductores de la electricidad, y se fue estableciendo la normalidad de la electricidad en todo el país a partir de esta situación. Solo que el punto es que la Comisión Federal de Electricidad fue constituida originalmente como una empresa del Estado mexicano, pero durante mucho tiempo, en los términos en que estamos hablando, se utilizó también, algunos gobiernos lo hicieron, tipo el propio López Mateos, posteriormente Luis Echeverría, probablemente algunos otros. Es famosa, hay fotografías, hay documentales que ponen a la vista, pues, la multitud de conexiones, ¿cómo se llaman? Pues ilegales, ¿no? A los alambrados de la Comisión Federal de Electricidad, y cómo la gente baja la corriente y la pone en sus casas y no pagan la electricidad. Y hay otro caso que es más importante todavía, que es el que acaba de suceder hace 1 o 2 años en el estado de Tabasco. El estado de Tabasco, como
como ahí se genera mucha electricidad porque tiene presas, no recuerdo los nombres, tiene mucha agua, tiene ríos y tiene presas y generan electricidad. Entonces los tabasqueños dijeron, bueno, ¿cómo está esto de que nosotros generamos la electricidad aquí y nos están cobrando muchísimo? Entonces hicieron huelga de pagos, no pagaron durante años y se acumuló una deuda de miles de millones de pesos que era muy difícil por un lado cobrar y por otra parte era muy difícil que paguen los ciudadanos de Tabasco. Entonces llega un tabasqueño a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, con una mentalidad populista y muy surestista, por decirlo de alguna manera. Pues la prueba está en que ahorita está desarrollando solo el sureste del país a costa de los ingresos de todo el país. Ahí se va sobre Yucatán, Quintana Roo, Campeche y no se diga Tabasco. Entonces allá van todos los recursos y un día fue a una gira y dijo, bueno, señores, decreto, se acabó la deuda de los tabasqueños en lo que a electricidad respecta y se borró todo el expediente de años acumulados de no pago y les dijo, bueno, ahora sí, a partir de ahora tienen que empezar a pagar. No sé si lo están haciendo. Yo lo diría de una manera, si quieren, un poco sardónica, pues no, dudo que lo estén haciendo. Pero al final de cuentas el tema es de este tenor. Los 4 presidentes del PRI, es lo que estoy platicando y disculpen que me vaya para un lado o para el otro, pero así vienen las cosas. El tema que estoy platicando es de los 4 expresidentes del PRI que se apostaron ahí y dijeron, espérate, PRI, porque resulta que días antes le habían preguntado a Alejandro, bueno, todo parte de que el presidente de la República manda al Congreso una propuesta en la que dice, a ver, yo estoy proponiendo aquí que la Comisión Federal de Electricidad tome el control del 56%, si mal no recuerdo, de las acciones. Lo que sucede que eso es lo que tiene, eso es un poco irrelevante, pero da a entender, pues con esto yo voy a tomar las decisiones y las decisiones que voy a tomar tienen que ver con que la iniciativa privada no tiene por qué estar produciendo y poniendo los precios a la Comisión Federal del fluido, sino que nosotros vamos a hacer trato y vamos a poner otros precios. No les vamos a pagar lo que le debemos, no se les va a indemnizar a nadie. En fin, una serie de ideas un tanto cuanto truculentas que pues generan una irritabilidad en los productores de luz solar, de luz eólica, es lo que se llaman las energías limpias, y empiezan a salir muchas versiones, entre las cuales se menciona que probablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto con la complicidad del director de la Comisión Federal, que es nada más y nada menos que Manuel Bartlett, ese sí truculento personaje al que se le adjudica la caída del sistema en 1988 y que eso implicó que hubieran podido manipular las cifras de los votos que se habían depositado en las urnas y cargar a favor de Carlos Salinas de Gortari, haciendo que perdiera Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, porque antes de que se cayera iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y luego después ya volvió el sistema y empezó a ganar Carlos Salinas de Gortari por todos lados. Entonces eso generó lo que actualmente ya se denomina sospechosismo y generó la expresión, la caída del sistema, y le generó también una marca así indeleble. Ya no se le va a quitar nunca a Manuel Bartlett de tramposo, de corrupto, de malvado, de traidor a la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Tan es así que luego después fue secretario de Educación,
lo nombró secretario de Educación Carlos Salinas de Gortari, y de ahí pasó a ser gobernador de Puebla, y luego después fue senador por el PT, y luego después senador por... y ahorita está en Morena. O sea, una historia bastante terrible, y luego dice que la mujer con la que ha vivido los últimos 30 o 40 años, que no es su pariente, que no es su esposa, que no es su concubina, pero tienen millones y millones de pesos acumulados y se les ha ido comprobando, pero no pasa nada. Bueno, en esta desviación, otra vez regreso, manda el presidente la iniciativa para hacer una especie de lo que se denomina regresión al estado legal que se generó con la expropiación de la luz, de la corriente eléctrica, de la electricidad, pues en tiempo de Adolfo López Mateos, en lo cual la lectura, digamos, profunda es de que la Comisión Federal se constituye en una institución del Estado mexicano, pero el cuestionamiento actual es que lo que Andrés Manuel López Obrador, a quien se le señala pues como populista, como pues muy inclinado a cuestiones de ayudar directamente a la gente y que la gente se lo agradezca y que vote por él, etcétera, etcétera, quiere utilizar a la Comisión Federal como un instrumento de su gobierno para cosas que tengan que ver, supongo yo, con negocios y con votos. Pero hay otro dato que también es muy preocupante. Es que ciertamente en la generación de electricidad se utilizan mucho las hidroeléctricas, es decir, la generación de la electricidad en las presas, le pones una caída al agua para que salga y el movimiento de turbinas te genera la corriente eléctrica que se aprovecha, y la mayor parte de esa energía proviene actualmente de la energía eléctrica, aunque ya las solares y las eólicas están colaborando con porcentajes también importantes. Pero hay otra generación, hay otro elemento que mueve para la generación que son lo que se me pasó, o sea que esa base de carbón y de petróleo, de diésel y todo eso que mueven equipos para la generación de la energía. Entonces aquí hay dos cosas. En primer lugar, que es lo que se denomina energía sucia, pues es decir, produces energía, pero generas mucho óxido de carbono, muchas suciedad en el ambiente y le generas todo ese problema que estamos teniendo ahorita, el problema ambiental que estamos viendo en el mundo. Y hay pues ya acuerdos internacionales, disposiciones de la ONU, en fin, pactos que se han hecho entre todos los países que dicen, ¿saben qué? Vamos bajándole al uso de las energías sucias, y entonces aquí sería que en vez de bajarle, le vamos a subir. Pero el otro elemento, que les decía, hay dos cosas, les decía, el otro, es que hay un senador de ahí de Coahuila, que es de Morena, que usa un sombrerón, se apellida Soriana, no me acuerdo el nombre, pero es un tipo, pues bastante, bueno, y tiene un bigotón también así, como que se lo pidió prestado a Pancho Villa. El caso es que ese senador, que se ve así fifiruchito, es dueño de la mayor cantidad de minas de carbón en el país, las cuales la mayoría están en Coahuila, de donde él es. Entonces él acaba de hacer tratos por 4,000 millones o no sé cuántos o qué, a lo mejor me estoy quedando corto, 400,000. Hay una cosa terrible de inversión en la generación de energía sucia, pues, en donde él está ahí metido y quiere ser el candidato de Morena a gobernador del estado. Entonces como que hay mucho involucramiento de intereses no tan limpios, por hablar de energías sucias, hay intereses no limpios en el camino. Bien, el caso es pues
de la reunión esta de la que da cuenta el periódico Reforma, donde estuvieron esos 4 expresidentes, para mi ánimo, para mi vista. Los 3 primeros, Dulce María, Pedro Joaquín, Enrique Ochoa, Reza, no tiene importancia. El importante ahí es Manlio Fabio Beltrones. El caso de esta entrevista en Reforma, que Reforma pues está considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el medio de los neoliberales y de los fifís y de los, ¿cómo son los otros? Bueno, de todo lo que él pone como malos, de los conservadores, él es el medio, Reforma. Y entonces Reforma obviamente busca, dice, yo necesito, supongo yo, pues estoy viendo, digamos, con una visión así de un editor de un periódico de conservadores, fifís, que tienen a un presidente de la República en su contra y dicen, bueno, ¿qué tema? ¿Cómo le hacemos? Pues fulano, sultano, mengano y perengano, y entre ellos invitan a Manlio Fabio Beltrones. Entonces yo pienso que lo de Manlio Fabio Beltrones y lo del tema en esto, las declaraciones y lo que ya se dijo, es un mensaje evidente para los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores del PRI, para decirles, así como Andrés Manuel dijo en un tono amenazante, a ver, voten en contra de mi reforma, ya van a ver cómo les va a ir, como diciendo hay expedientes o hay no sé qué. Ojalá no vaya a ser la tesis aquella de que le adjudican a Porfirio, a don Porfirio Díaz, ¿no? Que decían que Porfirio Díaz, cuando alguien se le oponía, decía, hay 3 opciones, encierro, destierro o entierro. Entonces, no creo que sea este el caso. Estamos en un ambiente en el cual tienen las cosas que manejarse abiertamente y con la energía que se está haciendo. Yo creo que lo que aquí está sucediendo es la reaparición de Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones es un personaje central en el priismo nacional y había estado retirado. Había estado retirado por muchas razones que tienen sus explicaciones, que tienen que dan lugar a especulaciones, a consideraciones de diversa índole que me gustaría explorar y creo que lo voy a hacer, pero yo esperaría de parte de ustedes su atención para que desarrolle este tema en una próxima colaboración. Por hoy, yo les agradezco mucho su atención, les invito a que sigan acudiendo a nuestros servicios, tanto inscribiéndose, suscribiendo, promoviendo la suscripción en YouTube, como promoviendo las vistas en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, en WhatsApp. Todo lo que se puede hacer por ampliar nuestra cobertura de opinión es muy interesante, es muy importante para nosotros y espero que sea interesante para ustedes. Muchas gracias, pendientes.